Bueno, en beneficio de la hora y para tampoco atrasarnos mucho, y bueno, y seguir sumando a la gente, vamos a iniciar. Bueno, primero, muy bienvenidos todos, gracias a los que se han sumado, los que se siguen sumando. Muchas gracias también al profesor por acompañarnos hoy. Eh, la semana pasada, el día miércoles, tuvimos la primera sesión, la primera charla de este ciclo de principios constitucionales de Chile siempre. Como ya dijimos, el objetivo es abordar aquellos valores que son fundamentales para nosotros como fundación y que debemos promover de cara al debate constitucional. Eh, y también saber cómo en la actual constitución se resguarda, de qué manera se recogen, etcétera, etcétera. En esta ocasión vamos a conversar un poco, harto, sobre el principio de la primacía de la persona humana o dignidad de la persona humana. Eh, Tratar de comprender qué significa, cuál es su relevancia, por qué se debe promover y cómo es recogido en la actual constitución también. Para eso nos acompaña el profesor Álvaro Ferrer, el abogado de la Universidad Católica y profesor de la Universidad Católica de Fundamentos Filosóficos del Derecho y Derecho Natural, y también es director ejecutivo de Comunidad y Justicia, una organización que promueve los derechos humanos y el derecho a la vida, entre otras iniciativas que también son parte de la idea de Chile siempre. Entonces, sin más preámbulo y para empezar a comprender un poco el tema y también dejando el espacio luego a las preguntas, le dejo la palabra al profesor Ferrer. Bien, muchas gracias Juan, perdón Jaime, muchas gracias Jaime y gracias a Tomás Bengolea que me invitó a participar de este ciclo. Creo que es muy importante lo que están haciendo ustedes de cara al proceso que va a vivir Chile y que se van a discutir tantas cosas importantes. Es muy necesario, creo yo, tener cierta claridad conceptual para poder entrar en el debate público, a los que les toque, pero también en el debate privado, con claridad de ideas, ¿cierto?, para aportar al bien común. Bueno, me han pedido que converse con ustedes sobre la primacía de la persona y la servicialidad del Estado. Esto es como una suerte de reflexión filosófica del artículo primero de la Constitución vigente, ¿cierto?, que precisamente reconoce la primacía de la persona humana y la servicialidad del Estado. Lo primero, que para hablar de la primacía de la persona humana, a mí me parece que es más correcto derechamente plantear el concepto de la dignidad de la persona. Creo que no se entiende la primacía de la persona si no atendemos previamente esta cuestión de la dignidad de la persona. Entonces, en un primer momento quiero referirme a eso, a la dignidad de la persona, y así fundamentar su primacía, y en un segundo momento hablar de la servicialidad del Estado, ¿no? Son los dos grandes temas. Y voy a intentar hacerlo, bueno, desde la perspectiva en que yo algo puedo aportar, que no es mucho, que es con una mirada algo más filosófica, ¿no? Esto es un tema metafísico estrictamente, de la persona y la dignidad de la persona, pero cuando hablamos de la servicialidad del Estado entramos en el ámbito de la filosofía política. Yo no pretendo latearlos a ustedes con metafísica ni filosofía política, pero pretendo anclar esta reflexión en esa tradición de pensamiento, ¿no? Bueno, vamos al primer punto, que es el concepto de dignidad. Coloquialmente, según el uso que todos nosotros hacemos de la palabra dignidad, entendemos que cuando decimos que algo es digno, decimos que algo es valioso, ¿no? Entonces hay cierta asociación semántica entre dignidad, la palabra dignidad, y el valor de una cosa. El valor de una cosa. Ahora, yo creo que hablar de valor es un poquito problemático, ¿no? Porque el valor también se usa, por ejemplo, para hablar del precio que tiene algo. Y que una cosa tenga precio significa que es transable, que es comerciable, que puede ser sustituida, ¿no?, o intercambiada por otra. Y que asimismo el valor que tiene esa cosa, que puede ser transada o intercambiada, es una cuestión más bien convencional, ¿no? Depende del acuerdo de quienes intervengan en esa transacción. Por eso que la palabra valor es compleja y yo creo que no es la más apropiada para referirla al concepto de dignidad. Porque también entendemos por sentido común que algo digno no es algo propiamente hablando intercambiable, comerciable o que esté sujeto a la evaluación subjetiva de una u otra parte, digamos. Pareciera que hablar de algo digno es, en cierto modo, hablar de un valor, pero de un valor que no está sujeto a ninguna de esas contingencias. Un valor, por lo tanto,
no, fíjense, extrínseco, determinado por circunstancias externas o por acuerdos o estimaciones externas, sino más bien un valor intrínseco. Y esta cuestión es clara. La dignidad, por lo tanto, se asocia a un valor intrínseco y no tanto a una valoración extrínseca. Es un valor intrínseco. Y ese valor intrínseco refiere a la perfección, a la bondad de la cosa que consideramos digna, de la cosa, por lo tanto, considerada en sí misma, no por su referencia a otras, porque eso ya sería extrínseco, ¿no? En razón de lo que es, no en razón de dónde está, con quién se relaciona, cómo se la mira o cómo mira, no, sino que en función de lo que es. Y por eso es correcto decir que cuanto más es una cosa, es decir, cuanto mayor es su perfección intrínseca, su bondad intrínseca, o en lenguaje metafísico diríamos su actualidad, es mayor, por lo tanto, su dignidad. Entonces, dignidad refiere a la perfección intrínseca de una cosa. Eso es lo primero que hay que saber. Y cuanto mayor es la perfección intrínseca de una cosa, mayor, por lo tanto, es su dignidad. Ahora, hoy día nosotros no estamos hablando de dignidad a secas, sino que estamos hablando de la dignidad humana, de la dignidad de la persona, o derechamente la dignidad personal. Entonces, si aplicamos lo que les decía recién, la dignidad de la persona o la dignidad personal, refiere precisamente a la excelencia inconmensurable de la persona, en razón de su perfección intrínseca, en razón de lo que es por el simple hecho de ser persona. Fíjese que esta es la razón por la cual la palabra dignidad, que admite cierta equivocidad, que se puede aplicar por analogía a distintas realidades, pareciera que en la persona o referida a la persona es donde está realmente, comillas, a gusto. Pareciera que la palabra dignidad se predica de la persona con mucho más fuerza que como se puede predicar de cualquier otra realidad. De hecho, se estudia también en metafísica que hay ciertas realidades que se predican por su relación con otra de modo principal. Déjeme ponerle un ejemplo. Cuando yo hablo de una comida sana, no es que la salud sea un atributo que realmente le corresponde a la comida. La salud es un atributo que le corresponde al ser vivo que se alimenta. Y por eso es que nosotros decimos que la comida es sana o la comida es saludable en la medida en que beneficia realmente al ser viviente que la consume, al ser viviente que se alimenta. Entonces, hablar de comida sana no se entiende sino por referencia al viviente que se alimenta. Bueno, en ese sentido, y aquí está la analogía, hablar de dignidad no se entiende sino por referencia a la persona. Por eso es que, por ejemplo, cuando hablamos de una vivienda digna, no es que la vivienda, la casa, tenga determinada perfección intrínseca, en cuanto ente, por cierto, que la tiene, pero nosotros la llamamos digna por referencia a la persona, porque está, comillas, a la altura de la persona, de lo que es la persona, de la perfección intrínseca de la persona. Lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de un salario digno, de un sueldo digno. La dignidad no es del sueldo, la dignidad es de la persona. Y el sueldo se dice digno por relación a la persona, por estar, como les decía, comillas, a la altura de lo que es la persona. Y lo mismo cuando hablamos de un trato digno. El trato digno es el que está, de nuevo, a la altura de lo que es la persona, conforme a la perfección intrínseca de la persona. Es una primera idea, entonces. Dignidad es la perfección intrínseca de una cosa, pero con propiedad nos referimos a la dignidad de la persona, puesto que solo la persona, y ya voy a profundizar por qué, tiene tanta perfección intrínseca que es la única que propiamente hablando se dice digna. Y aquí, para evitar ciertas equivocaciones, conviene hacer una distinción. Y esta distinción, pongo los términos tal cual son, es entre la llamada dignidad ontológica de la persona, de, en segundo lugar, la dignidad moral de la persona.
La dignidad ontológica refiere, como les venía diciendo, a esa perfección intrínseca de la persona, a la excelencia inconmensurable de la persona por el simple hecho de ser persona. Pero en cambio la dignidad moral de una persona ya no refiere a lo que es la persona constitutivamente, sino a algo más bien accidental, a cómo actúa una persona. La dignidad moral es una cualidad de la conducta libre de la persona. Es lo que se llaman los actos segundos y no el acto primero, que es lo que constituye a la persona como tal. La dignidad moral, por lo tanto, se refiere al ejercicio de la libertad y no a aquello que hace que la persona sea constitutivamente una persona. Y esta es la razón por la cual es correcto decir que en el ámbito de la dignidad ontológica, toda persona es digna por el simple hecho de ser persona. Y no hay ninguna más digna que otra. En cambio, cuando hablamos de la dignidad moral, y nos estamos refiriendo a la conducta libre de las personas, bueno, hay personas que actúan bien y otras personas que no actúan bien. Las personas que actúan bien incrementan su dignidad moral. Las personas que actúan mal, bueno, no tienen esa perfección segunda que llamamos dignidad moral. Entonces, en el ámbito de la dignidad moral hay diferencias y es correcto reconocerla y se pueden hacer distinciones. Pero en el ámbito de la dignidad ontológica no existe absolutamente ninguna diferencia y todas las personas, por el simple hecho de ser personas, son igualmente dignas. ¿Bien? Eso en cuanto a ciertas precisiones conceptuales. Ahora quisiera profundizar un poco en la causa, ¿no?, o el origen de la dignidad de la persona. Como les he dicho, y refiriéndome a la dignidad ontológica, la persona es digna por ser persona. Por lo tanto, la pregunta por la dignidad de la persona equivale a preguntarse, aunque suene un poquito redundante, ¿por qué la persona es persona? ¿Qué es lo que hace que la persona sea persona? ¿De dónde viene esto? Y aquí es importante lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de persona, pareciera que nos estamos refiriendo a un género, ¿eh?, a un concepto universal, en el cual caben todos los individuos concretos, singulares, que llamamos persona. Pero en realidad esa manera de usar la palabra persona no es la primaria, ¿eh? De hecho, es lo que se denomina el uso de la palabra persona in obliquo, se dice. Pero hablar de la persona in recto, es decir, la significación más propia y originaria de lo que es persona, no es el género indistinto de individuos racionales, sino que es Juan, Pedro, Juanita, Pepita. Es decir, es ese individuo que yo puedo apuntar con el dedo, el que se dice que es persona. La persona es el subsistente singular, no el género. El subsistente singular en una naturaleza racional. Así es como lo entiende Santo Tomás de Aquino. Por eso es que cuando hablamos de persona, hay que tener cuidado. No estamos hablando, repito, de un género, del género humano. Cuando yo hablo de persona, estoy hablando de Juan o Juanita. Estoy hablando de ese singular concreto, absolutamente único, irrepetible. Y en ese singular concreto existe una perfección intrínseca por la cual tiene una excelencia que es absolutamente inconmensurable. Ahora, esa excelencia inconmensurable de Juan o Juanita, del singular, no del género, ¿de dónde viene? Vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que hace que la persona sea persona? Y aquí es súper importante este tema, porque yo creo que hay una confusión instaladísima. Y fíjese que es de sentido común. Ningún ente personal, ninguna persona es persona por decisión propia. Ni tampoco existe alguna persona que sea persona por un acuerdo de terceros que le dan origen. No es así. Lo que hace que la persona sea persona, y esto es un tema metafísico, es literalmente un acto creador. Un acto creador. Lo que hace que la persona sea persona es el acto de ser que es recibido por participación.
Y aquí sí, y sin ningún escándalo, no es posible entender la dignidad de la persona sin referir a Dios creador que participa el acto de ser personal. Por supuesto que los argumentos para llegar a demostrar tanto la existencia de Dios como la participación del acto de ser personal exceden con creces las posibilidades de esta breve presentación. Pero están ahí a disposición de quien quiera estudiarlo y no son de fe, ¿no? Son accesibles a la razón natural. Lo que quiero decir con esto es que hay que reconocer que la persona, a pesar de su excelencia inconmensurable, es una criatura y por lo tanto es finita. Y de ahí que su dignidad, que es real, esa excelencia inconmensurable, es la de una criatura, la de un ente finito. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque lo que está hiperextendido hoy día es cierta concepción antropocéntrica que considera la dignidad de la persona como una suerte de valor absoluto, como si la persona fuera un absoluto. La persona no es un absoluto, la persona es una criatura. La persona existe por creación. Y la dignidad, su perfección intrínseca, la ha recibido, le ha sido dada. No se la ha dado la persona a sí misma. Ni ninguno de nosotros se la puede dar a otra persona. Es algo que viene dado por un acto creador. Y algunos dicen, bueno, porque estoy relativizando la dignidad de la persona. No, no estoy relativizando la dignidad de la persona. Estoy reconociendo cuál es su fundamento. Y su fundamento es el de una participación. Y esto es muy importante porque precisamente cuando se eleva a la persona al absoluto, es cuando se empieza a atentar contra la persona. Cuando se considera que la persona es lo primero y lo último, y que no hay ninguna referencia a la cual la persona deba subordinarse, no hay ninguna regla que sea vinculante para la persona a pesar de su dignidad, es cuando empiezan a cundir todos los sistemas y todas las estructuras que finalmente terminan anulando la dignidad de la persona. Digámoslo así, si usted sustituye a Dios, con algo lo va a reemplazar. Será con alguna estructura, será con alguna ideología, pero ese vacío jamás queda vacío, esa es la paradoja. Ese vacío siempre se llena. Y cuando usted sustituye a Dios, elevando a la persona a una suerte de absoluto, bueno, algo viene a reemplazar a Dios, un Dios con minúscula, que ciertamente termina siendo contrario a la persona. Entonces esta segunda idea creo que también es importante. La dignidad de la persona proviene de una participación, de un acto creador, y eso obliga a reconocer que esta dignidad es la de una criatura, inconmensurable, lo que usted quiera, pero es una criatura, y por lo tanto es finita, no es un absoluto. Ahora, la persona tiene una naturaleza social, ¿eh? Y esto es un lugar común, que ustedes habrán escuchado muchas veces, pero en la línea de lo que les vengo diciendo creo que es importante relacionarlo. Porque lo que nos hace ser persona, como les decía, es que el acto de ser personal, que cada persona posee en estricta propiedad, le ha sido dado. Le ha sido dado por Dios. Y esto es bien interesante porque lo más radicalmente propio de cada persona, que es su acto de ser, es lo más radicalmente recibido. O también se puede decir lo más radicalmente dado. Y esto determina que constitutivamente la persona, este sujeto de dignidad inconmensurable, es un ser que existe por un don, porque le ha sido dado el acto de ser, y existe asimismo para el don. Es lo que se llama la inclinación, el pondus oblativo de la persona. No se entiende, a mi juicio, correctamente la dignidad de la persona si nosotros dejamos fuera que esa dignidad es una perfección participada como don y para el don. Repito esta idea que me parece que es central. La manera correcta de entender la dignidad es como una perfección participada por el don y para el don. Y por eso que la persona, en el don, cuando sale de sí misma, cuando se da, cuando se entrega, voy a volver sobre esto que es muy importante para entender la servicialidad del Estado. Y esta persona, naturalmente sociable, naturalmente política, precisamente porque ha sido creada por y para el don, es que espontánea y naturalmente vive con otros, se relaciona con otros, no solo en la familia, sino que también en la sociedad política, porque es ahí en la polis, en la sociedad política, donde la persona puede, fíjense, darse en mayor medida.
Muchas veces se nos explica la sociabilidad humana desde una perspectiva de indigencia o comillas negativas, es decir, la persona se asocia con otros, en el club de fútbol o en lo que sea, para alcanzar ciertos fines que sola no podría. Y eso es cierto, pero yo creo que es incompleto. La principal razón por la cual nosotros nos asociamos con otros naturalmente es porque tenemos la inclinación a darnos a otros. Y esos otros tienen también la inclinación a darse, y es esa la inclinación del don, porque provenimos del don y para el don, la que explica realmente la vida en comunidad. Por eso es que la vida en comunidad ideológicamente se entiende como lucha o ideológicamente se entiende como competencia. Pero me parece que desde una recta filosofía, una recta antropología, metafísica, la vida en comunidad se entiende en la lógica de la amistad, de darse unos a otros, porque el bien propio es el bien del otro, y el bien del otro es mi bien. En fin. Bueno, y esta vida en común, la vida política, como toda vida en el orden práctico, requiere coordinación y orden. Y esto, perdonen, yo no creo que sea necesario entrar en muchos argumentos, porque es de sentido común. Cualquier grupo humano que no tome decisiones, sencillamente no se perfecciona. Hay que tomar decisiones. Y el tomar decisiones en el orden práctico requiere coordinación y orden de esas decisiones. Bueno, en los asuntos prácticos, precisamente porque son contingentes, las posibilidades son siempre muchas, incluso podríamos decir infinitas. Entonces, en algún momento, la deliberación sobre qué hacemos, para dónde vamos, cómo lo hacemos, qué primero, qué segundo, qué tercero, la deliberación en algún momento tiene que cesar. Porque si no cesa la deliberación, sencillamente no hay decisión y no se realiza nada en el orden práctico. Bueno, y es ahí, precisamente, donde entra la necesidad natural de coordinación y orden en la vida en común que se denomina autoridad. La autoridad existe precisamente para eso, para ordenar, para coordinar la vida en común y dirigirla a su fin, sobre el que me voy a referir de inmediato. Jaime Balmes decía, donde existe orden y combinación, existe causa que ordena y combina. Bueno, espontáneamente nosotros vemos en toda comunidad humana, en toda manifestación de esta sociabilidad y politicidad natural de la persona, que existe siempre alguien o varios que ordenan y coordinan esa vida en común y las decisiones en común hacia un determinado fin. Y esa es la autoridad. Ese es el principio de autoridad. Bien, conecto ahora con la segunda parte, que refiere al Estado y a la servicialidad del Estado. El Estado, sin entrar en grandes definiciones de manuales de filosofía política, en fin, por sentido común todos lo entendemos como ese conjunto de personas y de instituciones que detentan y ejercen el poder público revestido de autoridad. ¿Por qué entonces se dice que la persona tiene primacía sobre el Estado y, contrario sensu, el Estado está al servicio de la persona? Yo quiero aquí plantear dos motivos, hay muchos más, pero me parece que estos dos son suficientemente importantes. Lo primero es que ontológicamente la persona es anterior al Estado. No solo cronológicamente, no es que primero existe la persona y después de algún modo nos ponemos de acuerdo y surge la autoridad y así surge el Estado, lo cual es cierto. No, sino que el Estado solo existe por medio de las relaciones entre las personas. Y las relaciones son accidentales. La relación no es substancia, la relación es accidente. La persona, en cambio, es substancia. Entonces, la primacía de la persona respecto al Estado es la primacía que tiene la substancia respecto al accidente, que es una primacía entitativa radical. Por eso es que la persona es anterior al Estado. Y eso obviamente determina, si es anterior, que la perfección intrínseca de la persona, su dignidad de la cual hablábamos antes, implica que la persona prima sobre el Estado. Pero hay que tener cuidado, porque decir que prima no significa que existe entre la persona y el Estado una oposición. No. La primacía da cuenta de que uno es ontológicamente superior al otro. Pero no estoy hablando de decir primacía que uno es opuesto al otro. La primacía refiere a que uno es ontológicamente
superior al otro. Bueno, y vuelvo a este concepto de autoridad. El Estado, como recién les decía, detenta la autoridad pública, el poder público, la autoridad pública. Y en cuanto a autoridad, precisamente el Estado es el que rige, el que manda y así ordena y conduce a un determinado fin. El fin, en la vida política, en la sociedad política, es el bien común. Y el bien común es el bien de la persona. En sociedad, agrega Santo Tomás de Aquino, el bien de la persona en sociedad. Esto es muy importante y obviamente que requiere un desarrollo largo que no lo puedo hacer ahora. El bien común no es un bien distinto al bien de la persona. Es el bien de la persona, porque si la persona existe por el don y para el don, si la persona es naturalmente sociable, si la persona puede maximizar las posibilidades de donación en la vida política, bueno, es ahí precisamente donde alcanza su mayor perfección. Por eso es que el bien común es el bien de la persona. No hay distinción real entre el bien común y el bien de la persona. Y si tuviésemos que darle cierta sustancia o contenido al bien común, la demostración de esto es larga, en fin, pero no tengo tiempo, sería correcto decir, o al menos concluir, que ese bien de la persona, que llamamos bien común, es precisamente por su naturaleza sociable, la amistad con Dios, Dios creador, y la amistad con los demás. El bien común es la vida buena en comunidad. Y esa vida buena es la vida de amigos, o la vida entre los amigos. La amistad se caracteriza, basta que lean la Ética de Nicómaco de Aristóteles, por la benevolencia, bene volere, querer el bien. El amigo quiere el bien del amigo, porque el bien del amigo es su bien, no porque sea un bien distinto. En el bien del amigo está mi bien. Por eso que el bien común es el bien de la persona. Por eso que el bien común es la amistad. Y esta benevolencia que implica querer el bien del otro, y ojo, no solo quererlo, sino que también procurarlo, realizarlo según las posibilidades concretas, es lo que se llama beneficencia, bene facere, hacer el bien. Esta, repito, benevolencia que quiere el bien del otro y realiza el bien del otro, ¿qué es? Es un servicio. Eso es un servicio. Ordenar y conducir al bien del otro, que es lo propio de la amistad, de la benevolencia, de la beneficencia, es un servicio. Y si la autoridad es la que conduce y ordena al fin, y ese fin, como les decía, es el bien común, que equivale a la amistad, fíjense, la conclusión es bastante obvia de todas estas premisas. La autoridad es servicio. Y por eso es que el que detenta autoridad es el que sirve. Ordenar y conducir a un fin, siendo este fin el bien común, es servir. Es servir, no es otra cosa. Lo digo de este modo, el modo de ser de la autoridad es el servicio. Por lo tanto, cuando se dice que el Estado está al servicio de la persona humana, en realidad lo que estamos diciendo es que quien es autoridad está al servicio. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, en consecuencia, como primera cuestión yo diría, el Estado está al servicio de la persona humana por la primacía ontológica de la persona, ¿no? La persona es sustancia, el Estado puramente accidental, y la persona es digna, el Estado no es digno. La persona es la que tiene dignidad por su perfección intrínseca. Segundo, el Estado está al servicio de la persona humana porque en cuanto a autoridad, su modo de ser, como les decía, es el servicio. Y dado que el Estado, por ser autoridad, está al servicio de la persona, es que debe ayudarla a que alcance la vida en común. Ojo, cada persona, no el género, cada persona, el singular, concreto, Pedro, Pepita, con nombre y apellido, que yo apunto con el dedo, que alcance su mayor perfección material y espiritual posible. Ese es el servicio, es la promoción de la persona, no del género, no de la abstracción, la promoción del subsistente singular de cada uno a su máxima perfección espiritual y material posible, porque la naturaleza humana es corpóreo espiritual. Por eso que la perfección no es solo material, no es solo espiritual, sino que es corpóreo espiritual. Obviamente que la manera en que la autoridad
sirve a la promoción de la persona humana, en concreto, con las circunstancias de la realidad, es una cuestión prudencial. Sin embargo, la prudencia, como ustedes saben, tiene que aplicar al caso concreto ciertos principios de orden práctico. Y en esta materia, cuando hablamos de la servicialidad del Estado, que es la promoción de la persona, en singular, ¿cierto?, a su máxima realización espiritual y material posible, esa concreción prudencial, aplicando ciertos principios, requiere al menos cumplir con dos, que son fundamentales en el orden práctico. Primero, el llamado principio de subsidiariedad, que ustedes lo habrán escuchado muchísimas veces, que es muy coincidente con lo que venimos planteando, porque subsidio significa precisamente ayuda. El principio de subsidiariedad significa que la autoridad está al servicio de la persona, y esa servicialidad tiene una dimensión activa y también tiene una dimensión pasiva, de hacer y de dejar ser, ambas cosas, no las quiero detallar mucho más ahora, pero también otro principio de orden práctico para esta concreción, repito, prudencial del servicio del Estado a la persona es el llamado principio de solidaridad. Y es que hay que recordar que la naturaleza sociable de la persona implica, puesto que somos creados por el don y para el don, que si el bien del otro es también el mío, hay una corresponsabilidad entre cada persona respecto de todas las demás, no solo mis conocidos y mis cercanos, de todas las personas respecto a su bien. El bien de los otros es mi bien, y mi bien también es el de los otros. Se lo digo de otro modo, la naturaleza sociable de la persona requiere entender que somos corresponsables unos de otros respecto a nuestro bien, en el orden corpóreo, material, y en el orden espiritual. Y esta realidad antropológica tiene que tener, prudencialmente, una concreción o realización práctica. Y por eso es que es importante que el servicio del Estado, promoviendo el bien de cada persona, prudencialmente ordene y conduzca la vida en común, de tal modo que esa corresponsabilidad que está anclada en nuestra naturaleza se haga carne, ya está encarnada en cada uno, pero quiero que se haga carne en el orden político. Cuando digo político, por favor, no me estoy refiriendo al orden partidista, no, el orden de la vida en la polis. Es decir, que existan estructuras que sean consistentes con esa sociabilidad natural de la persona. Estructuras que favorezcan, promuevan, faciliten, o incluso en sentido negativo, no entorpezcan esa corresponsabilidad de cada uno respecto a los demás y de los demás respecto de cada uno. Y por eso se dice que la solidaridad es un principio estructurante del orden social, no es solo una virtud personal. Algunos la reducen a eso. No, es un principio estructurante de la vida social. Repito, promueva la corresponsabilidad. Y yo agregaría, aunque hay que dar algunos argumentos adicionales, pero bueno, no tengo tiempo, que en esa promoción de la corresponsabilidad debe existir un énfasis particular, no exclusivo, pero particular, con los más necesitados, que también son personas, y su bien es mi bien. Y última conclusión, y con esto ya doy paso al tema de las preguntas, es que si la autoridad, como vimos, es servicio, es perfectamente lógico sostener que cuanto mayor es una autoridad, mayor tiene que ser su servicialidad. Y aquí me parece que es bueno tener algún referente. Si estamos precisamente haciendo un razonamiento por analogía, es muy útil, muy conveniente, y de hecho estrictamente necesario, si queremos hacer una recta analogía, tener presente a lo que se denomina el analogado principal, o sea, el que realiza de manera más perfecta la cuestión que venimos planteando. Y me parece, y no tengo ningún problema en decirlo, que ese analogado principal de autoridad que es servicio es precisamente Cristo.
que expresamente plantea, ¿cierto?, que no ha venido a ser servido, sino que ha venido a servir. O como dice San Pablo, que no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se hizo uno de tantos y vino a servir. Por eso yo creo que desde ese analogado principal, un buen signo de la recta autoridad y del recto ejercicio de la autoridad es el servicio, obviamente, pero con una connotación adicional, que es el del, comillas, abajamiento, del que sirve desde el último lugar. Y tal vez ocupa el primero, tal vez lo ocupa, porque le toca, porque le corresponde. El primero, el que más destaca, el más visible, el más famoso, el más considerado, no importa. Pero siempre, cual sea la posición, desde el primero, pasando por toda la escala de quienes ejercen autoridad, el signo distintivo del recto ejercicio de la autoridad en cuanto servicio es el abajamiento, es decir, que cuanto más adelante estoy, más atrás me pongo. Mientras más, comillas, primero soy, más último me considero. Porque es la lógica del servicio. Es una contradicción en los términos que el servicio, en la lógica de la benevolencia, ¿cierto?, del bien del otro, de la amistad, se ordene en primerísimo lugar a uno mismo. O sea, la mirada puesta en el ombligo es lo que finalmente tergiversa, o incluso, me atrevo a decir, pervierte a la autoridad. Pervierte a la autoridad. Entonces, cerrando. Primacía de la persona, sin duda, en razón de su dignidad, de la cual ya dije bastante. Y servicialidad del Estado, por cierto, porque el Estado es autoridad y la autoridad es servicio. Yo no creo que la autoridad del Estado sea la primera, ni tampoco la más importante. Para nada. Pero sin duda que es una muy importante. Y creo que parte de la crisis que hemos vivido en Chile, no solo desde octubre del año pasado, esto viene mucho antes, pero tal vez se ha hecho más visible y más violento también, desde octubre del año pasado, es la crisis de la autoridad. Es la crisis de la autoridad. De una autoridad que hace mucho rato, en diversas manifestaciones y en distintas posiciones, dejó de abajarse, ¿no?, dejó de servir como el último, sino que intentó servir, y aquí no estoy juzgando intenciones, no me corresponde, como si fuese el primero. Y ahí tenemos las consecuencias. El orden al bien común y la conducción al bien común sencillamente se hace imposible cuando la autoridad no sirve para la promoción de la persona desde el último lugar, aunque le toque ocupar el primero. Bien, hasta aquí lo dejo. Encantado de conversar. Muchas gracias, profesor. Ha sido una exposición muy completa, muy contundente. Por supuesto, hay algunas preguntas que se están generando a lo largo de la exposición, pero yo tendría dos más. Voy a partir con una que es más contingente. Y usted mencionaba el tema de la crisis social, donde la palabra dignidad se ha puesto muy de moda. La Plaza de la Dignidad, la Plaza de Aquedano y otras referencias más. Eh, pero muchas veces parece que el análisis de la crisis social está vinculado más a una cuestión material, es decir, la salud digna, la vivienda digna, o los abusos, etcétera, etcétera. Si es que pudiera desarrollar un poco más su análisis, que ya algo nos mencionó sobre la crisis de la autoridad, pero ¿qué otros elementos de usted referido a la dignidad de la persona humana en la crisis social que tuvo su punto explosivo el 18 de octubre del año pasado, pero que, como bien usted bien plantea, puede tener un desarrollo anterior? A ver, son muchos los elementos, y agradezco, Jaime, tu pregunta. Yo no pretendo acá hacer un análisis exhaustivo de cuáles son las causas de la explosión de octubre, en fin, refiriéndome exclusivamente a lo que tú me preguntas sobre la dignidad. Yo creo que existió un poquito de abuso del concepto, porque no me parece consistente
reclamar mayor dignidad en distintas materias, salud, vivienda, trabajo, pensiones, sistema financiero, qué sé yo. No me parece consistente pedir que esas estructuras se ajusten de modo acorde a la dignidad, reclamando por ella de un modo que no está a la altura de la dignidad de la persona, de una manera completamente irracional. Y lo digo completamente irracional cuando abandonamos el diálogo y lo sustituimos directamente por la fuerza. Y por favor, yo no tengo ningún complejo con el uso de la fuerza, ningún complejo. Pero la fuerza legítima. Y cuando la fuerza es ilegítima, y por lo tanto es derechamente violencia y violencia injusta, no me parece que sea el medio consistente y coherente para corregir ciertas estructuras que requieren correcciones, para que estén diseñadas, y no solo diseñadas, sino que realizadas en concreto de un modo acorde a la dignidad de la persona. Ahora, profundizando un poco, como tú me pides, en la crisis de autoridad, yo hasta acá mencioné una perspectiva, que es de la crisis de quien es autoridad y ejerce autoridad y no lo hace auténticamente en servicio como el último, ¿cierto? El servicio con abajamiento. Pero eso lo sostengo, lo mantengo, pero creo que también podemos ver el otro lado, y es que si la autoridad es necesaria, por las razones que ya les di, para conducir y ordenar en el orden práctico a toda comunidad humana a su bien, al bien común, es que la autoridad tiene que ser respetada. Tiene que ser respetada. Y la autoridad humana no es perfecta, la autoridad humana no es infalible, la autoridad humana no es divina, así de simple. Y esa es la razón, fíjate, las falencias de la autoridad, la contingencia de la autoridad humana, a mi juicio es una razón muy poderosa para obedecerla. Y esto es un poquito contraintuitivo. Yo solo sigo, comillas, a la autoridad que no se equivoca, o a la autoridad que lo hace todo bien. Pero es que esa no es la autoridad humana. Entonces, precisamente para poder ordenarnos al bien común, es que hay que seguir a aquella autoridad que puede incluso equivocarse. Entonces, aquí es la tormenta perfecta. Por un lado, una autoridad que ha dejado de ser autoridad, porque renuncia a ordenar, a conducir, a mandar, porque para conducir y ordenar se requiere mandar, que es lo que se llama ejercer autoridad, con todas sus letras. Y por otro, esta, podríamos llamar tendencia masiva de despreciar por completo la autoridad y de no obedecerla. ¿Qué ocurre con eso? El desorden. El desorden. Cuando desaparece el principio de autoridad en ambas dimensiones, porque quien la ejerce lo hace mal y quien la recibe no la respeta, desorden. Y en ese desorden no existe paz, y en ese desorden la realización del bien común pasa a ser, no voy a decir imposible, pero cada vez más compleja. Sí, yo creo que se tiene que trabajar en el rescate del principio de autoridad. Esa es mi convicción. Quien ejerce autoridad que realmente sea un ejemplo, no digo perfecto, jamás lo va a ser, pero un ejemplo de servicio, y quien recibe el mandato de la autoridad, que se puede expresar de infinitas maneras distintas, tiene que estar dispuesto, de cara al bien común, a obedecer. Si no trabajamos ambas cosas, el desorden va a seguir campeando. Perfecto, profesor. Y ya yendo a un tema más, eh, yendo más a la contingencia constitucional, que en el fondo es el objeto de este curso. El último, bueno, por supuesto que desde las últimas décadas se han ido liderando distintas causas que son un peligro para la primacía, la dignidad de la persona humana, pero ¿cuáles son por así decirlo, las amenazas más contingentes a la promoción efectiva de la dignidad de la persona humana? ¿Qué causas ve usted que pueden ser problemáticas o que actualmente están teniendo una gran relevancia política y que son un problema a corto y largo plazo para defender la dignidad humana? A ver, hay varias, pero antes de nombrarlas, creo que hay una cuestión previa. Reconocer la dignidad humana, como les decía antes, la exposición implica reconocer que es
finita y participada. Y por eso es que un recto reconocimiento de la dignidad de la persona implica, como les decía, que la persona no es un absoluto y por lo tanto su voluntad no es creadora. Y esto es muy importante porque como denominador de estas amenazas que tú me preguntas para la dignidad de la persona, yo veo esta pretensión un poquitito demiúrgica de que la voluntad de la persona, porque la persona es el absoluto, es la fuente y origen de la misma dignidad de la persona y de los derechos fundamentales de la persona. En concreto, y esta es una discusión estrictamente constitucional que se va a dar ahora, es decir, que los derechos fundamentales de la persona y la dignidad en que estos se fundan es algo que el Estado reconoce o es algo que el Estado crea y concede. La diferencia es radical. La Constitución vigente, el artículo 5, expresamente dice y lo establece como un límite a la soberanía y el ejercicio de la soberanía, el reconocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, ¿cierto? Y yo creo que se va a dar esa discusión. Y veo con mucha preocupación, repito, este afán absolutista, antropocéntrico de elevar a la persona y la voluntad de la persona a un absoluto como fuente y origen, cual creador de la dignidad y los derechos fundamentales. Eso como, repito, panorama general. Y en concreto, ya entrando a mencionar ciertos derechos fundamentales, por cierto que el derecho a la vida va a ser una gran pelea, ya tenemos ley de aborto vigente y con eso se debilitó por completo la comprensión de lo que es la dignidad inconmensurable de la persona desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, cuando digo derecho a la vida, yo creo que va a haber una presión importante por la liberalización del aborto. No sé si de un día para otro, aborto libre, sin expresión de causa y sin plazo, probablemente se irán extendiendo las causales o eliminando requisitos por algunas de las causales vigentes, pero avanzando en esa línea, ¿cierto? También creo que va a venir, a propósito de la primacía de la persona como un absoluto y su voluntad, etcétera, la disposición de la vida, a expresión de la mera voluntad de la persona. Por lo tanto, yo creo que hay una presión fuerte también en el tema de la eutanasia. Y también creo que en materia de orden familiar van a venir muchas batallas muy importantes respecto al matrimonio, respecto a la filiación. Hay ya varios proyectos de ley que están rotando por ahí en estas materias y que son claves porque la dignidad de la persona, precisamente por ser una dignidad participada, está condicionada. Y esas condiciones hay que reconocerlas. Y por eso que hay que reconocer la familia según lo que es el ser de la familia, lo mismo el matrimonio, lo mismo la filiación, etc. Pero no hay mucho ánimo en muchos de quienes participan en el debate público de reconocer lo que las cosas son, sino sencillamente en dictaminar, según voluntad personal o voluntad mayoritaria, lo que las cosas son. Y eso siempre termina atentando contra la dignidad de la persona, lamentablemente. Yo creo que esos son los asuntos principales en materia de vida, en materia de familia. Perdón, y un tercero, que no se me puede quedar. Yo creo que viene también un debate fuerte en materia de libertad de culto, libertad de conciencia y libertad religiosa. Y aquí no lo quiero dar esto una mirada de fe, que se le puede dar sin duda, sino incluso entendiendo la religión como una virtud natural, ¿cierto? Como parte potencial de la justicia. El lugar de Dios en el espacio público y la posibilidad del culto debido a Dios, aunque sea a través de distintas confesiones religiosas, que no quiero entrar en esa polémica ahora, yo creo que es fundamental por el reconocimiento de la dignidad participada de la persona. Yo creo que va a haber un impulso muy fuerte de excluir aún más, y ojalá por completo, la presencia de Dios en el espacio público, y creo que se vienen también limitaciones muy importantes a la libertad religiosa. Fíjate que todavía no entramos a ese proceso, pero ya hemos visto, por poner un ejemplo, durante la pandemia, que esta dimensión fundamental de la persona que emana de su dignidad participada, ha sido tratada durante la pandemia como lo menos importante. O sea, durante la cuarentena habían permisos para todo tipo de actividades comerciales y otras, hasta para pasear los perros, pero no fue posible generar un permiso de desplazamiento para recibir asistencia espiritual o participar del culto religioso, lo cual me parece gravísimo con todas sus letras, porque las prioridades están completamente cambiadas, ¿entiendes?
Yo creo que también en la discusión constitucional en esta materia, cualquiera que haya leído las últimas cartas de Agustín Esquella en el diario sabe de qué estoy hablando, va a venir también una discusión muy fuerte. Incluso de eliminar para las iglesias ciertos beneficios que hoy día existen en la ley. En fin, erradicar la presencia de Dios del espacio público. Y hay que estar dispuesto a dar esa medida. No, bastante de acuerdo. Ahora un aviso administrativo de Zoom, o sea, a partir de ahora van a ser los que están de asistentes, van a empezar a ser pasados panelistas para que se puedan sumar al final a una foto de cierre de esta charla. Y antes de proceder a eso, a ese cierre, una pregunta final. Ya ya nos explicó muy bien el contenido esencial de lo que debemos promover y también creo que su explicación de las amenazas es bastante contundente. Pero, ¿qué es lo que cabe hacer ahora? ¿Qué es lo que queda de aquí al debate constitucional? Porque no solo el debate constitucional, sino que también hay una opinión pública, hay una cultura que en cierto modo o comprende más la dignidad de la persona humana o en cierto modo niega ciertos bienes espirituales. Entonces, ¿cuáles son las claves, cree usted, de esa defensa en el espacio público, promoción en el espacio público de las ideas de la dignidad de la persona humana? A ver, aquí la casuística es infinita, ¿eh? Y creo que hay que respetar la libertad, las decisiones de cada cual. Si tuviera que animar a más que a un compromiso concreto en tal o cual lugar, en tal o cual actividad, en tal o cual debate, yo animaría a comprometerse realmente. Yo creo que nos falta muchas veces a quienes tenemos estas convicciones o compartimos estos principios, nos falta algo clave, que se llama encarnación, ¿eh? La palabra se hizo carne, y a veces nos quedamos en las palabras, y a veces nos quedamos en estas charlas, y a veces nos quedamos en estas convicciones intelectuales que son importantes, que son necesarias, que son un aporte, pero nos falta llevarlo a la realidad encarnada de la persona. Y ahí, bueno, que cada uno vea, según su vocación, según sus talentos, según sus circunstancias, pero yo animaría a eso, ¿no? A que el compromiso sea real, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. O como decía el padre Hurtado, es imposible devolverle el mundo a Cristo por cruzados que solo tienen la cruz en la coraza, ¿no? No, si la cruz hay que llevarla al mundo. Y creo que eso nos falta, ¿no? El compromiso real, concreto y encarnado en la relación personal con otras personas de vivir este servicio. Porque, déjame complementar esto muy rápido, no es necesario estar formalmente constituido en autoridad para tener que servir. Si el acto de ser nos llama y nos inclina al servicio. Y con mayor razón a quienes más hemos recibido, a quienes hemos tenido tal vez mejores oportunidades, o tenemos una posición de mayor influencia, o tenemos mejor formación, o tenemos mejores medios económicos, qué sé yo, que cada uno vea según sus circunstancias, pero ahí hay mayor responsabilidad. Y de cara al bien común, esa responsabilidad tiene que traducirse en servicio encarnado, y no solamente abstracto. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Ha sido una muy buena exposición. Ese llamado a la acción también es muy importante y que también es la segunda parte o la parte inmediata después de la formación que promovemos con este ciclo y que en todas las actividades de Chile siempre. Muchas gracias otra vez, nuevamente. Esperamos poder seguir tanto con su colaboración en otras instancias, como así en Siempre con la Villa, en otras iniciativas que tenemos. Sin más que agregar, los invito, bueno, ahora con Lucas Valenzuela, que está tras bambalinas, vamos a iniciar el tema de la foto. Así que todos los que deseen sumarse a esta foto de cierre de la charla pueden empezar a prender sus cámaras. Ahí, Tito, ya estamos habilitando a todos, pero un poco que se prendan todos. Ahí estamos. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y vamos a la segunda página. 1, 2 y 3. Ahí estamos, Tito. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por su asistencia. Gracias al profesor una vez más por colaborar con nosotros. Y están todos invitados a la
próxima charla, que es el día jueves, con el profesor Clemente Recabarren, donde abordaremos en estricto el tema del Estado subsidiario y cómo se consagra en la Constitución. Así que eso, muchas gracias nuevamente y gracias, profesor. Que esté muy bien, gracias.